Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, acá estamos con el video prometido en el cual vamos a repasar los temas de la evaluación de esta semana, donde trabajamos sobre todo estos primeros años luego de que ocurrió la Revolución de Mayo y los problemas que se generaron luego de esa revolución, ¿sí? En primer lugar, como acá les marco, tenemos que entender la Revolución de Mayo. Bien, las causas ya las trabajamos en el trabajo práctico que también hicimos en este trimestre, pero sobre todo pensar esto, ¿no? ¿Qué significó? Bien, ¿qué significó? Significó la revolución. Bien, o sea, lo que nosotros hablábamos, la ruptura de ese pacto colonial. Bien, la formación de la primera junta y el primer gobierno criollo, ¿no? O sea, que esta primera junta se va a reconocer como heredera de la autoridad virreinal, y la importancia histórica de este hecho es que se forma el primer gobierno criollo al expulsar a los españoles del poder y del Estado colonial, ¿sí? Una vez pasado eso, tenemos que entender también o repasar la circular del 27 de mayo de 1810, ¿no? O sea, cuáles eran sus objetivos. Bien, pero no solamente sus objetivos, o sea, qué era lo que buscaban, sino también consecuencias. Bien, o sea, lo que buscaba la circular del 27 de mayo, lo que era informar al resto de las regiones del virreinato el cambio de gobierno que se había producido. Pero no solamente eso, sino también los invitaba a participar de ese gobierno enviando diputados. El objetivo era tratar de ampliar la autoridad de la primera junta sobre el resto del virreinato y ganarse el apoyo de esas regiones del virreinato. Porque recordemos que la primera junta y la revolución se dieron inicio en Buenos Aires, sin consultar al resto de las regiones del virreinato. Bien, entonces como consecuencias ahí tenemos que repasar sobre todo qué fue, digamos, cómo fue recibida esta revolución y esta noticia en el interior del virreinato, recibiendo algunos apoyos y otros rechazos. Bien, entonces regiones que rechazaron la primera junta, la autoridad de la primera junta. Bien, ahí tenemos a Montevideo, capital de la Banda Oriental, Asunción, Córdoba y La Paz, ¿no? Lo que es el Alto Perú. Bien, entonces, ¿qué se hizo con esas regiones? ¿Cuál fue la actitud de la primera junta frente a esas regiones? Enviar ejércitos, y por lo tanto la consecuencia de todo eso es la guerra de la independencia, ¿sí? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, también, bueno, y también aquí tenemos que trabajar los problemas que debieron enfrentar los gobiernos de este periodo con la guerra. O sea, yo les preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que le puede generar una guerra a un país? Bueno, o a un gobierno. En este caso, conseguir obtener recursos, ¿no? Ahí tienen que fijarse en la fotocopia cómo es los gobiernos de esta etapa para obtener recursos, pero por otro lado también reclutar soldados, ¿bien? O sea, cómo hizo el gobierno para lograr conseguir soldados para esa guerra. Bien, fíjense, digamos, estos son los dos problemas que tuvo el gobierno, que tuvo que resolver. Fíjense en la fotocopia cómo buscó resolverlos, ¿sí? Bueno, ya nosotros hoy hablábamos de la primera junta. Hay algo que me faltó mencionar, ¿no? Que es algo que yo les mandé a investigar y que explicamos en clase, que era lo que se conoce como la máscara
de Fernando VII. Bien, acá tenemos que saber qué era y para qué se creó o no se utilizó, ¿no?, esta estrategia. Bien, la máscara de Fernando VII fue como una estrategia que llevaron adelante, podemos decir, los revolucionarios, quienes, para esconder sus verdaderas intenciones independentistas, decían que gobernaban en nombre de Fernando VII, rey de España, que como sabemos estaba preso. Entonces, para no declarar abiertamente la independencia, lo cual le podía traer problemas, o había algunos sectores, como por ejemplo Saavedra, que eran temerosos de declarar inmediatamente la independencia, y por eso no se declaró, decían que seguían gobernando en nombre de Fernando VII, rey que por supuesto al estar preso no podía dar ningún tipo de orden. Bien, entonces, ¿para qué se utilizó? Era para ocultar los verdaderos intereses independentistas de los sectores revolucionarios del Río de la Plata. Bien, pero no solamente eso, sino que también dentro de la primera junta tenemos un enfrentamiento. ¿Ven? Un enfrentamiento entre Moreno y Saavedra. Bien, aquí tienen que repasar sobre todo sus principales ideas respecto a que había que, digamos, a cómo concebían la revolución, qué forma de gobierno pensaban establecer, cómo veían el papel de Buenos Aires en todo este proceso, qué tipo de cambios había que hacer, si había que hacer cambios profundos y rápidos o si había que esperar y ser más cautelosos. Bien, acá también tenemos el conflicto, en esa misma tarea trabajamos el conflicto entre Buenos Aires y el interior. Bien, o sea, sobre todo el conflicto entre Buenos Aires y el interior se daba a partir de la aduana. Bien, ¿qué era la aduana? La aduana era un organismo del Estado que se ubicaba en Buenos Aires y que controlaba el ingreso y egreso de productos. No solamente controlaba lo que entraba y salía del puerto, sino que también cobraba un impuesto. Entonces, la aduana era una terrible herramienta de poder, ¿no? Porque uno puede establecer qué productos se permitían ingresar y cuáles no. Pero no solamente eso, también era un agente recaudador, ¿bien? O sea, era un lugar donde se recaudaba dinero. Y por lo tanto, bien, la discusión entre Buenos Aires y el interior era qué se debía hacer con ese dinero. Por un lado, las regiones del interior, las provincias del interior del virreinato, planteaban que esos ingresos debían ser repartidos entre todas las provincias. Mientras tanto, Buenos Aires, con una postura muy dura, planteaba que la aduana, al estar en Buenos Aires, los ingresos que generaba esa aduana debían quedarse en la misma Buenos Aires, ¿sí? También aquí no olvidemos de repasar ese cuadro que yo le hice como con 3 columnas, en el cual tratábamos los problemas que debieron enfrentar los gobiernos del periodo. Bien, los problemas o los temas que tuvieron que resolver. Bien, nosotros planteamos que para organizar un Estado luego de una revolución había que resolver varios problemas. Uno de ellos era definir la forma de gobierno. Bien, entonces ahí se planteaba la duda la discusión entre establecer una dictadura, entre establecer una monarquía o una república con división de poderes. Había que concentrar todo el poder en una región, en una zona, o distribuirlo entre las provincias, ¿sí? Por otro lado, otro de los problemas era organizar la producción y el comercio, ¿sí? ¿Qué había que hacer con la producción y el comercio? O sea, ¿qué productos o qué regiones había que estimular o fomentar? Acá también entra la política aduanera. ¿Qué había que hacer? Había que dejar ingresar todos los productos del exterior que eran mejores y más baratos en perjuicio de los productos del interior, o ponerle un freno a esos productos para estimular la producción nacional. Bien, este fue uno de los problemas que tuvieron que
que plantear. Y el último problema que tuvieron que plantear estos gobiernos es organizar y mantener un ejército. ¿Sí? ¿Para qué organizar, mantener un ejército? Sobre todo para defender las colonias, bien, las ex colonias o estos territorios, o este nuevo gobierno, de los intentos de la metrópoli, o sea, de España, por recuperar sus antiguas colonias. Como lo vimos más arriba, bien, aquí, bien, en este tema, la revolución no fue aceptada en todos los territorios. Bien, entonces la primera junta, como dijimos, decidió resolver ese problema enviando fuerzas militares, fuerzas armadas a estas regiones para tratar de terminar con las oposiciones que allí se generaron. Bueno, ahí estamos hablando de que para ello era necesario organizar y mantener un ejército, ¿sí? Ahí, por ejemplo, también lo pueden ver con estos problemas, ¿no? O sea, problemas que debieron enfrentar los gobiernos durante la guerra, ¿no? Y ahí veíamos que dos problemas eran cómo obtener recursos y también cómo reclutar soldados. Y les dije que repasen el tema este de cómo hizo la primera junta, o digamos los gobiernos de este periodo, para solucionar estos dos problemas, ¿sí? Creo que no me olvido de más nada. Así que bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en el aula.